¿Cuántos dan gloria a Dios por este maravilloso día que el Señor nos regala, nos da la oportunidad de poder estar aquí, nos da la oportunidad de poder adorarle, tener comunión entre los hermanos, cantar? Es un privilegio que Dios nos da, poder cantarle, hermano. Nosotros, como decía la hermana Linqueya en la vigilia, a veces lo vemos como una carga, pero es un privilegio poder entrar al trono de la gracia de Dios y alabarle. Bien, hoy continuamos con la serie de mayordomía, mayordomos, porque eso es lo que somos. Durante varios domingos estuvimos hablando de la mayordomía del dinero, mayordomía de las finanzas. 5 o 6 domingos dedicamos, yo pensé que iba a ser uno solo, máximo 2, pero siempre el Espíritu Santo daba algo más, y entre semana daba algo más, y era como que todavía falta aquí, como cuando usted está haciendo una comida y dice le falta un aliñito. Pero bueno, quiero continuar hoy con la serie, pero esta vez comenzar a hablar de la mayordomía del tiempo. Mayordomía del tiempo. Mayordomos sabios del tiempo, así he titulado esta enseñanza. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 5, primero a los Corintios, segundo a los Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 5. Si alguien le acerca una Biblia a Joana o se sienta al lado de ella y le ayuda a buscar en su Biblia, sería espectacular, o le dan una Biblia para que ella pueda tenerla. El que no tenga Biblia, comparta la Biblia con el que no tiene. Efesios capítulo 5, ¿lo tienen? Digan amén. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Leemos la palabra de Dios, y si usted se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor, versículo 15 en adelante, leemos la palabra del Señor, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hagamos oración. Padre nuestro que estás en el cielo, delante de tu presencia nos colocamos, Señor, para que tu Espíritu Santo ministre en este momento tu palabra en nuestras vidas de una manera especial. Lo que cada quien está necesitando, que lo pueda recibir. El que necesite ánimo, que pueda recibir ánimo. El que necesita exhortación, que reciba exhortación. El que necesita consejo, que reciba el consejo. El que necesita sabiduría para tomar las decisiones, que la pueda recibir hoy por medio de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, por favor, ministra nuestras vidas de una manera especial. Lo necesitamos, lo anhelamos. Abre nuestro entendimiento para comprender las maravillas de tu ley. Esta iglesia se prepara para recibir el mensaje de tu palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hay un dicho popular que dice: cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Y hay otra manera de decir este refrán, y es: a donde fueres, haz lo que vieres. También dijo un señor una vez, no sabía cómo era el refrán, y dijo: a la tierra que fueres, hicieres. No sabía decirlo, pero quería decirlo, pues. A la tierra que fueres, hicieres, dijo, y quedó como si fuera un gran sabio. Pero, hermano, la idea de esto, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea o el mensaje central de a la tierra que fueres, hacéis como vieres? Hermano, el mensaje es: ajústate a tu entorno. Haz lo que todo el mundo hace. A la tierra que fueres, hacéis como vieres. ¿Y qué podemos decir al respecto de esto?
Bueno, que es un soberano disparate. En la mayoría de los casos es un disparate, claro está. Y todo el contexto del capítulo 5 de Efesios, hermano, nos dice todo lo contrario. Por ejemplo, revise usted el versículo 8 del capítulo 5. No lo leímos, pero lo voy a leer. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿En qué tiempo? En otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, toda la carta de los Efesios, o por lo menos el capítulo 5, está completamente contrario al dicho: a la tierra que fueres, hacéis como vieres. La Biblia nos está diciendo: no te amoldes, no te ajustes. Si todo el mundo malgasta el tiempo, tú no tienes por qué malgastarlo, porque tú eres hijo de luz, tú eres luz en Cristo, tú eres hijo de Dios. Si todo el mundo es chismoso, tú no tienes por qué ser chismoso. Si todo el mundo está endeudado, tú no tienes por qué estar endeudado. Si todo el mundo es borollero, como dirían en Maracaibo, tú no tienes por qué ser borollero. Si todo el mundo es envidioso, tú no tienes por qué ser envidioso, porque tú eres un hijo del Señor. Y la epístola a los Efesios, hermano, fue escrita por el apóstol Pablo. Y algunos dicen que mientras estaba preso en Roma, y probablemente por allá por el año 60 al año 63. Y la carta no estaba dirigida en sí a la iglesia de Éfeso, al parecer, sino como a varias iglesias del Asia Menor. Éfeso, una ciudad importante en la provincia romana de Asia, conocida por el templo de Artemisa y por haber sido, hermano, un centro de culto a los dioses griegos y a los dioses romanos. Y nada más imagínese usted, está el enorme templo de la diosa Artemisa, están los dioses romanos, están los dioses griegos, y en ese contexto está el apóstol Pablo escribiendo una carta. Por eso en Efesios capítulo 5, desde el versículo 15 hasta el versículo 17 que leímos ahorita, el apóstol Pablo menciona o tiene alguna intención al escribir esa carta. Por ejemplo, Pablo en su cautiverio escribe a los Efesios. ¿Para qué? Siempre que usted lea algo en la Biblia, pregúntese el para qué se escribió. Pablo escribe para fortalecer su fe, la fe de la iglesia de Éfeso y de las iglesias de Asia Menor, pero también para fortalecer la unidad. Cuando yo leía esto, investigaba esto, yo decía: nosotros necesitamos como iglesia fortalecer la fe y necesitamos fortalecer la unidad. Así que yo necesito saber qué dice Pablo al respecto de este tema. Hermano, Pablo les está advirtiendo sobre la división que se estaba generando dentro de la iglesia. Una división se estaba generando por ahí y Pablo dice: hey, ya va, tú eres hijo de luz, tú eres diferente, necesitamos fortalecer la fe, necesitamos fortalecer la unidad. Pero Pablo también escribe porque estaban enfrentando desafíos internos y externos, incluyendo la influencia de la cultura pagana, y había amenazas de herejía dentro de la iglesia. Es decir, como estaba el templo de Artemisa, estaban los dioses griegos, estaban los dioses romanos, era una ciudad bastante fuerte. Entonces eso estaba minando a la iglesia, ¿sí? Estaba minando a la iglesia y se estaba metiendo algunas herejías por ahí disimuladas, y Pablo entonces escribe esa carta. Pablo también busca, hermanos, promover la unidad, busca promover la humildad y la adoración. ¿No le parece a usted espectacular? Parece ser que la iglesia no estaba muy unida. ¿Y cuántos años hace eso? Imagínense si se escribió en el 60 al 63 después de Cristo, es decir, de nuestra era. ¿Cuántos años hace? Hace unos cuantos, dijo el viejito que no sabía sacar cuenta. Hace unos cuantos años. El Señor Jesucristo tiene 2000 y tantos de haber estado por aquí. Réstele a 2000, 63 años, y ya había problemas de unidad, ya había problemas de humildad y ya había problemas de adoración. A mí me parece eso muy conocido. Cuando uno hace un FODA,
Dentro de un grupo uno ve fortalezas, uno ve oportunidades, uno ve debilidades y uno ve amenazas. Y cuando uno ve las debilidades de la iglesia Silo, entre las debilidades se menciona falta de unidad. Es decir, cada uno de nosotros está en su parcela, ocupado en su mundo, y como que no nos percatamos de la necesidad de estar unidos como hermanos en Cristo, y más en estos tiempos. Pero también nos percatamos de que si en la iglesia de Éfeso hace 1000 y pico de años había problemas de orgullo, nosotros también los tenemos. Nosotros también tenemos problemas de humildad. No somos humildes o estamos descuidando ese tema. Y un tema tan importante dentro de la iglesia, que es como el tema de la adoración. Cuando estamos como iglesia juntos, necesitamos adorar. Así que Pablo entonces se da cuenta que no hay unidad en la iglesia, que no hay humildad en la iglesia de Éfeso y que no adoraban. Entonces eso no es nuevo. Como decía la hermana Linqueya en la enseñanza de la vigilia, muchas veces estamos aquí y no adoramos. Y decimos, es que yo no me sé la canción. Pero ya va, es que tú puedes adorar sin saberte la canción, aunque sea. Porque cuando va en la boceta, ponen un vallenato y cuando uno se da cuenta está tarareándolo y no se lo sabe. O deprimido, triste, o qué sé yo. Hermano, tengo una propuesta aquí para ustedes. La propuesta dice así: para poder andar como hijos de luz en esta generación, necesitamos entender y discernir los tiempos en que vivimos. Para poder andar como hijos de luz en esta generación, necesitamos entender y discernir los tiempos en que vivimos. No podemos andar despabilados porque se lo lleva el tigre, hermano. Se lo lleva el tigre. En estos días vi un video de una señora, estaban en un zoológico de esos donde tú puedes andar con el carro, y la señora se agarró a pelear con el esposo. ¿Cuántos dicen amén? Se agarró a pelear con el esposo y se ha bajado la mujer de la calentera que tenía y tiró la puerta, porque yo no sé por qué las puertas son las que pagan siempre plato roto. La mujer se bajó, iba de copiloto, tiró la puerta y se le fue. Eso fue allá en Asia. Y se le fue al marido a pelearle ahí. Hermano, ya ha venido un tigre y se la ha llevado. Vino un tigre, no sé cuántos han visto ese video, y le metió las garras y se la llevó, hermano. No fue que la pellizcó, no sé, porque el video llega hasta ahí. Entonces, la moraleja es: no te duermas para que no te lleve el tigre. Tenemos que estar pilas, y en medio de esta generación, en medio de esta sociedad, nosotros no podemos andar despabilados. Necesitamos entender los tiempos en que vivimos para poder seguir avanzando. Hermano, la vida cristiana se vive con entendimiento. Repita esa palabra conmigo: entendimiento. Hay que tener entendimiento de las cosas. Si usted canta, ¿por qué canta? Si usted viene a la iglesia, ¿por qué viene a la iglesia? Si usted ofrenda, ¿por qué ofrenda? Si usted deja de asistir a la iglesia, ¿por qué deja de asistir a la iglesia? Es decir, hay que tener entendimiento. Nosotros, hermano, vemos que nuestro diseño, dijo un escritor, tiene una trinidad de facultades. Nosotros tenemos la mente, la voluntad y las emociones. ¿Y con cuál de las tres cree usted que Dios más trabaja? ¿Con las emociones, con la mente o con la voluntad? ¿Con cuál de las tres cree usted que Dios más trabaja? Con la razón. Pero nosotros queremos que Dios trabaje más con las emociones. Dios trabaja con la mente. Mire, hermano, Dios llega a nosotros a través de la mente, y entonces luego llega al corazón y luego llega a las emociones. Eso es la vida cristiana, y así se vive la vida cristiana, entendiendo los tiempos que vivimos. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin meterle a la pensadora. ¿Por qué me congrego? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué yo doy una ofrenda a la iglesia? ¿Por qué yo asisto? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo que pensar. No, eso no piense mucho. A usted le han dicho así seguramente. A mí también me lo han dicho. En la vida cristiana no hay que pensar mucho, solamente echar para adelante. No, no es así. Como le digo yo a los muchachos, la vida no es así.
imitando a la perrita mía como si la perra les estuviera hablando. La vida no es así, o ella regañándolos. Hermano, la vida no es así, la vida cristiana. Y Pablo le está haciendo ver a la iglesia de Éfeso que ellos no pueden dejarse infiltrar de herejías, dejarse meter doctrinas raras, dejar meter a los líderes que estaban en los demás templos. Y ellos, bueno, no importa. Aquí todo es amor, aquí todos nos abrazamos, aquí todos compartimos, no importa si hay de esto y hay de aquello, no. Piensen, dice el Espíritu Santo, piensen. ¿O no nos dio el Señor 1,5 kilos de masa encefálica? ¿Para qué nos la dio? Usted no ha escuchado que dicen los evangélicos, una gente que se dejan llevar. Esa gente no piensa. Esa gente son como autómatas, el uno va detrás del otro así. Hermano, y tristemente pareciera que nosotros cuando nos convertimos al cristianismo dejamos el cerebro de lado y decimos, para vivir por la fe, para yo ser espiritual, yo tengo que dejar el cerebro de lado. No, nada que ver, hermano, y Pablo se lo está haciendo ver. Por eso necesitamos entender que es a través de la mente que Dios llega al corazón. Nosotros decimos, háblame al corazón, Señor, porque como escuchamos eso en las canciones, mi corazón abierto de par en par, y nos queremos cortar las venas, y el Señor dice, no, yo no llego a ti, yo llego a la mente primero, y de la mente llego al corazón, y del corazón a la voluntad. Así se mueve Dios. Por eso es que cuando una persona no entiende el Evangelio, y el Espíritu Santo no le ha revelado lo que es el Evangelio, sino que es puro sentir y sentir y sentir, esa persona no ha nacido de nuevo. Porque esa persona se emociona con las canciones y ojalá apaguen las luces y salga por ahí un humito, qué cosa tan bella, qué culto tan hermoso. Yo trabajé con un chico que decía, a mí no me gusta pensar. Yo odio los trabajos donde yo tengo que pensar. Y yo le decía, pero ¿cómo se te ocurre? Por eso es que a mí me gusta, por ejemplo, trabajar la construcción, decía él, y que me pongan a hacer huecos, porque yo ahí no tengo que pensar mucho, yo lo que tengo es que picar y sacar la tierra, pero esos trabajos donde yo tengo que pensar, qué cosa tan horrible, decía él. Y yo le decía, pues te quedarás sacando tierra y picando toda la vida, porque si no tienes para darle a tu 1,5 kilos de masa encefálica función, que trabaje, pues ahí te vas a quedar. Porque nos gusta estar en la zona de confort, en la zona de comodidad. Hermano, ¿qué cosas yo debo tener presente para poder discernir y entender los tiempos en que debo vivir? ¿Qué cosas necesito yo comprender para decir, como cristiano vivo en estos tiempos y necesito estar alerta? 3 cosas básicas. Número 1, que los días son malos. Número 2, debemos andar como sabios. Y número 3, debemos conocer la voluntad de Dios. Número 1, los días son malos. Hermano, en el versículo 16, usted va conmigo al capítulo 5, versículo 16. Usted va a encontrar que dice así, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando da la idea, es una palabra, hermano, griega, y da la idea de redimir, de comprar oportunidades. Aprovechando bien el tiempo, es decir, compra el tiempo. Y lo que uno compra le duele. Lo que uno dice, no me costó plata, me costó tantos años de trabajo. Entonces uno lo cuida, uno lo quiere. Pero nosotros decimos, eso es tiempo total, igual nos vamos a volver viejos todos. Eso, igual se muere la gente. Eso, dejemos a ver qué va a ocurrir. Dejemos que el tiempo pase. Y pasa 1 año, y pasan 2, y pasan 3, y pasan 4. Lo primero que nosotros debemos entender es que los días son malos. Pablo dice esto de sus propios días. ¿De qué días está hablando Pablo? De sus propios días. ¿Y qué es lo que caracterizaba los días en los que Pablo se encontraba? Él nos dice en el versículo 3 y versículo 5,
Dice así, pero fornicación. Mire los tiempos de Pablo, para que no diga usted que son estos tiempos los más malos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Es que ni siquiera hay que hablar de eso. Qué cosa tan tremenda. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esos son los tiempos en que el apóstol Pablo vivía. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ninguno, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Aló? Ay, ay, ay. Esos eran los tiempos en que Pablo hablaba. Y Pablo dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Qué cosa tan tremenda. Hermano, no tenemos que mirar muy lejos para nosotros darnos cuenta que los tiempos que caracterizaban los días de Pablo eran malos y que los tiempos que nosotros vivimos también son malos. Esa palabra malos que aparece ahí es poneros, viene del griego poneros y significa, usted se acuerda cuando ve a una gallina poniendo huevos, usted dice poner, poneros, malo, significa dañino. Significa degeneración, significa calamitoso, significa enfermo, significa moralmente enfermo, significa maligno, perverso, significa un mal que causa dolor y tristeza. Esos son nuestros días. Y los días de Pablo no eran diferentes. Por eso Pablo le dice a los de Éfeso, hey, ustedes tienen que ser entendidos, no pueden andar despabilados. Sean entendidos de los tiempos en los que ustedes están en medio de una generación maligna, están en medio de una generación dañina, están en algo enfermo, están en algo calamitoso. ¿A usted no le parece que vivimos en medio de una generación enferma? Donde se legisla y se aprueban leyes para casarse con niños porque ellos tienen derechos, donde, hermano, la población gay a nivel mundial nos quieren hacer ver que representa el 18 o el 20% y no llega al 3%. Pero gobiernan y dominan el mundo a través de los medios y de las redes. Es dañino, es enfermizo y nosotros andamos despabilados porque no comprendemos el tiempo y el espacio en el que estamos. Cada quien verá cómo vive, eso yo de todas maneras no voy a poder salvar a todos y nos vamos relajando y nos vamos acomodando como la historia de la rana que la tiraron en agua caliente y de una sola vez pegó el brinco y salió del agua caliente. Entonces el que estaba haciendo la prueba dijo, denme para acá esa rana. La metió en agua fría, prendió la cocina, era una cocina eléctrica de esa marca Cel, y le fue subiendo la temperatura poquito a poco y la rana se fue acomodando. Iba estirando las patas, la temperatura fue subiendo lentamente. ¿Y qué pasó con la rana? Se murió. El sistema de este mundo te va subiendo la temperatura de a poquito. Y uno dice, no creo. No vale, no creo, como dijo Orlando Urdaneta. No vale, no creo. Hermano, te estás alejando, hermano, te estás enfriando. Mire, en la relación con Dios no existe, se estancó. La relación con Dios es dinámica. O está en crecimiento o está decreciendo. Pero nunca es que tú creciste, ya yo me quedé a este nivel, como esa viga que está ahí. No, yo como cristiano estoy ahí. Ni subo ni me achico. Mentiras. Si tú dejas de crecer, vas para atrás. ¿Cuántos lo han vivido? Y hermano, eso pasa como cuando usted deja de hacer ejercicio. Usted cree que está bien hasta que vuelve a hacer ejercicio. ¡Ay, hermano! Yo he durado mucho tiempo sin hacer ejercicio y cuando voy a hacer ejercicio, parece que me dieran entrado a palo con un bate al otro día y a tomar relajante muscular. Y cuando usted toma relajante muscular, se perdió el ejercicio por completo. ¿Sabía eso? Se pierde por completo el ejercicio. No, aguante como los machos y como las machas. Hermano, nosotros necesitamos en primer lugar entender los días porque son malos, son dañinos. Vivimos en una generación maligna.
No se confíe, no confíe sus hijos, no confíe su hogar, no confíe su vida. Es que ella es mi amiga, es que él es mi amigo, yo tengo un mejor amigo y tengo una mejor amiga. Miki, no se confíe. No, que yo le escribo porque es que él es mi mejor amigo. Eso no existe. ¿Sabía usted que eso no existe? No existe mejor amigo del sexo contrario. No existe. Ella es mi amiga, dice el esposo. Mentiras, eso no existe. Porque en cualquier momento, como vivimos en una generación dañina, en una generación calamitosa, en una generación enferma, maligna, perversa, en una generación que causa dolor y causa tristeza. ¿Cuántos lo han vivido? Yo lo he vivido. Así que, hermanos, vamos perdiendo la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Ya no existe en esta generación lo que es bueno y lo que es malo. Existe el depende. La Biblia dice no matarás. Y yo le pregunto a José, o José me pregunta a mí, ¿cuánto mataría? Y yo digo depende. Depende. Sí, hay circunstancias en las que de pronto usted por defensa personal lo tuvo que hacer. Pero la Biblia dice no matarás. Entonces no existe entre la verdad y el error, eso ya no existe. Ayer veía una película, un ratico que vimos una película, y el malo le decía al bueno, ya no existen ni buenos ni malos, existen solo circunstancias, y si tú tienes que matar, matas, y si tú tienes que hacer, haces, y para eso nos pagan. Era un asesino. Yo me acordé porque tenía la predicación aquí, y yo dije tal cual. Hermano, ¿a qué se debe que estamos hoy día como estamos? ¿A qué se debe? ¿Acaso el cristianismo no había, hermano, impactado positivamente en el pasado a las generaciones, a la sociedad en la que vivió? ¿A qué se debe que estamos como estamos tan terriblemente decaídos? Hermano, la respuesta es que el cristianismo dejó lamentablemente de influir en las sociedades. Ya no hay influencia. Ya no hay influencia. Esa influencia de la iglesia cristiana, de cada miembro de la iglesia donde estaba, de impactar, de dar testimonio, de marcar los límites, de marcar la diferencia, de que el cristianismo no tiene vicios, de que el cristianismo no es infiel, de que el cristianismo es una persona que ama, que soporta, que tolera, que se esfuerza. Ya no existen verdades absolutas en la sociedad. No, eso depende de las circunstancias, de si me quiere, de si me respeta, yo lo respeto, si no me respeta, no lo respeto. No. No depende de eso, depende de ti y de la relación que tú puedas tener con el Señor. Hermano, la iglesia ha dejado en gran parte de ser luz del mundo y sal de la tierra, como el Señor Jesucristo nos dijo. Y esto, hermano, ha provocado un cambio de mentalidad. ¿Aló? Como ya el cristianismo y la palabra de Dios no está influenciando en las películas, no está influenciando en la gran pantalla, no está influenciando en las grandes empresas, ya la palabra de Dios no está en los países, entonces ha habido un cambio de mente, porque ¿qué es lo que cambia la mente? ¿Y cómo Dios le habla al ser humano? A través de la mente. ¿Qué es lo que cambia la mente? La palabra de Dios. Pero como la palabra de Dios salió de nuestras vidas, entonces la mente ha venido como la rana adaptándose y ya no existen verdades absolutas. Para el mundo no existe la verdad y punto. Usted le dice al mundo esto es verdad y ellos dicen depende. No hay verdades. Porque lo que es verdad para un homosexual no es verdad para un cristiano. ¿Y quién determina cuál de los dos tiene razón? Si vivimos en un mundo moralmente donde nadie dice nada. Una muchacha estaba saliendo y fiestando y rumbeando y su papá, que era ateo, le dijo, eso no está bien. Y ella lo miró y le dijo, ¿y quién determina qué está bien y qué está mal si usted es ateo? ¿Por qué tú crees que salir y tener relaciones sexuales antes de casarme siendo joven, eso está mal? ¿Quién determina eso si tú eres ateo? Y el hombre no pudo responder. No, que la sociedad. ¿Y en qué se basa la sociedad para decir que eso está mal? Porque el mundo dice no hay verdades, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos las verdades absolutas. Lo que es malo para Dios, aunque los legisladores digan
que está bien sigue siendo malo. Y eso es una verdad absoluta. Hermanos, pues está escrito, dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19 al 20. Escuche esto, hermano. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? ¿Aló? A ver, ¿con qué se come esto? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí. Los ha entregado a su propio desenfreno, porque no quisieron, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, apartarse de su maldad, y Dios dijo: dele pues. Y dice Romanos: ellos reciben en su propio cuerpo la retribución de su extravío. Hablando en el caso de los homosexuales, que Romanos es tan tremendo con eso. Yo recuerdo una vez en Getsemaní, hermano, yo estaba predicando ese pasaje de Romanos, y dije que la estadística decía que los homosexuales tenían que usar pañales porque los esfínteres del ano no se hicieron para recibir, sino para expulsar. Y los esfínteres, que son unos anillitos, se dañan. Y la mayoría de homosexuales que tienen tiempo en esto tienen que usar pañales porque sus esfínteres no cierran y las heces se les salen. Entonces tienen que usar pañales. Y yo esa vez dije: eso es lo que la Biblia dice, están recibiendo en su cuerpo la retribución, el pago de haberse extraviado, pero ellos jamás lo van a reconocer. Jamás. Entonces, hermano, nosotros vemos en la palabra de Dios que Pablo nos dice: ¿por qué causa del mal en que vivimos nosotros debemos andar como sabios? Por esta causa, porque vivimos en una generación así, tenemos que andar como sabios y no como necios. ¿Qué es un necio? El necio es alguien que no tiene sabiduría. Ausencia de sabiduría. No tiene sabiduría. No comprende que está rodeado de malignidad y hace algo para contrarrestar eso, sino que dice: los chácaros son así. A mí me han dicho: no, pastor, usted se va a agotar, usted se va a cansar, usted no puede salvar a nadie. Le dije: eso es verdad, el que salva es Cristo, yo no puedo salvar absolutamente a nadie. Así que lo primero, debemos entender que los días son malos. En segundo lugar, debemos andar como sabios. Vaya conmigo al versículo 15 del capítulo 5, versículo 15 del capítulo 5, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuántos necios estamos aquí? Hermano, muchas veces actuamos con necedad. Por ejemplo, cuando usted deja de congregarse, o yo dejo de congregarme, porque yo también sé lo que es eso. Yo no siempre he sido pastor. Y cuando yo estaba comenzando la iglesia, por allá por el año 96, yo creía que estaba bien dejar de congregarse. Yo decía: pero, porque como yo fui criado en el hogar católico y uno no todo el tiempo iba a misa, primero que vivía en el campo y segundo, pues, eso era por ahí. Entonces yo pensaba que en el cristianismo era igual, que yo podía dejar de congregarme 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Llegué a dejar de congregarme hasta 3 meses, 4 meses. Eso es actuar como necio. ¿Por qué? Porque en 3 meses que tú dejes de congregarte, como yo lo hice, el mundo, hermano, es como una jauría de lobos, de hienas hambrientas. El mundo te rodea, hermano, como león rugiente buscando devorarte, y tú no comprendes en dónde estás ni con quién estás, y tú dices: no importa, la rana en el agua, hermano. Le están subiendo la temperatura y ella dice: no pasa nada. No pasa nada, pecas, como dice el videíto, no pasa nada, pecas. Vas a regresar limpio, puro, tranquilo.
y después dice no pecas, esto es muy arriesgado. Pero bueno, hermanos, a veces nos toca como al hijo pródigo, ir, experimentar, desear comer comida de cochino, gastar todo lo que el Señor nos ha dado para poder volver. ¿Y sabes qué? El Señor te recibe. El Señor te recibe. El Señor me ha recibido a mí después que he regresado hediondo a pupú de cochino. Y el Señor dice, venga acá, colóquenle anillo, colóquenle calzado, maten el becerro gordo y hagamos fiesta porque Juan regresó, porque estaba perdido, estaba muerto y ha vuelto. Así que si tú estás en esa condición, te animo a que te levantes, despiértate tú que duermes, dice la palabra. Y no le está hablando a inconversos. Gloria a Dios. Cuando la Biblia dice despiértate tú que duermes, no le está hablando a personas no cristianas, porque los no cristianos están muertos. Cuando dice despiértate tú que duermes, le está hablando a cristianos que se han alejado, que se han ido, que se han distanciado. Y él dice, a ver, despiértate, vuelve a la casa del Padre. Hermano, nosotros entonces en segundo lugar debemos andar como sabios. El adverbio diligencia que aparece ahí es acribos, con K, acribos, y significa con precisión, con exactitud, con sumo cuidado, con pericia. Qué cosa tan hermosa. Mirad pues con diligencia. Esa palabra diligencia significa con precisión, con pericia, con la exactitud de un sastre que agarra y recorta sin salirse, con la exactitud de un cirujano que está operando a corazón abierto y agarra y trabaja y no se puede descuidar, y hasta el sudor se lo tienen que limpiar al cirujano porque no puede contaminarse. Esa es la idea que nosotros debemos andar. Mirad pues con diligencia, con precisión, con exactitud, no como decía papá, cachaflojas. ¿Qué es cachafloja? ¿Ha visto usted un cuchillo cuando se le aflojan las cachas? Qué cosa tan fea, sobre todo un machete. Qué cosa tan horrible es trabajar con un charapo que se le ha aflojado las cachas, o un cuchillo de cocina. Entonces papá a veces decía, no sean tan cachaflojas. Tengo que preguntarle, o mejor no le pregunto nada. No dejo quieto, hermano. Ay, hermano, mirad cómo estamos caminando y cómo Dios espera de nosotros que caminemos. Esa es la idea. Mira cómo estás caminando y verifica por la palabra cómo es que Dios quiere que camines, porque no es como tú dices, o como el pastor dice, o como el sacerdote de la Iglesia Católica dice. Es como dice Dios en su palabra que tú debes andar, porque también hay pastores hablando disparates y locuras, sacándole la plata a la gente del bolsillo. Eso es una verdad y no la podemos ocultar. Y hay pastores violando niños. ¿Escuchó usted la noticia? 3 niños en el estado Táchira, violados por un pastor. Y la gente agarra y los comentarios y nosotros no podemos defender lo indefendible. No podemos nosotros decir, no, como algunos han tenido los riñones de decir, es que estaba poseído por el demonio. Mirá, poseído por el demonio sí es bueno. Que nunca discernió en dónde estaba, no comprendió los tiempos, se descuidó, que le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Dios lo guarde a usted y Dios me guarde a mí. Hermano, ¿cómo Dios espera que caminemos? Debemos andar como sabios y no como necios. Si a usted le dicen, ¿qué espera Dios de usted? Que yo ande como un sabio y no como un necio. Hermano, cuando usted mira en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, el domingo pasado mencioné este texto, dice, mira la hormiga, oh perezoso. Mira la hormiga, oh perezoso. Anda, acércate a la hormiga y mírala. Debemos andar como sabios y no como necios. ¿Y qué es andar como sabio? En Proverbios capítulo 6 se nos llama a ir y ver a la hormiga. Anda y mira la hormiga. ¿Y qué hace la hormiga? En verano trabaja para almacenar comida para el invierno. Es prudente y no tiene jefes, no tiene pastor, no tiene líder espiritual, no tiene nada. Es un bichito. Y en verano ella prepara para cuando venga el invierno, porque no puede salir.
Y nosotros ni en verano ni en ningún momento buscamos proteger a nuestra familia, proteger nuestras vidas, sino que dejamos que el sistema, que el agua siga calentando, que la rana siga calentando, hasta que la rana dice: ¿qué pasó aquí? Se me paralizó el corazón. Amados hermanos, nosotros debemos reconocer la realidad. Vivimos en una generación dañina, maligna, y eso es una realidad. Usted no puede decir: no, eso es invento de las redes. Es una realidad. Hermano, hay un Dios en este mundo al cual daremos cuenta de todo lo que hacemos. Usted a su esposa le puede dejar de decir cosas, y la esposa puede dejar de decir cosas. Usted puede, como oveja, hacer cosas que el pastor no se entera. Pero a Dios usted le tendrá que entregar cuentas, y yo también. Número 3. Debemos conocer la voluntad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios. Versículo 17. Vaya conmigo al versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso. No actúen como insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí Pablo reprende, hermano, a la iglesia de los Efesios y les dice: por tanto, es decir, por todo lo que ya les dije anteriormente, no sean insensatos. Si ustedes viven en una generación como la que leímos en el capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 4, en el capítulo 5, una generación perversa, dañina, enferma, perturbada, tú tienes que comprender cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que tú no seas insensato. Esa palabra insensato viene del griego y es afron, con tilde en la A, en la primera A, afron, y significa la carencia de la percepción razonable de la realidad de las cosas naturales y espirituales. ¡Wow! Carencia de la percepción de lo natural y de lo espiritual. Es decir, yo no tengo razón de nada. Hermano, ¿comprendiste lo que el Señor dijo en la predicación? No sé nada. ¿Qué dijo el pastor? Ni idea, yo lo escuché y allá batió los brazos y dijo, hizo unos chistes, del chiste sí me acuerdo. Hermano, pero ¿cuál fue el mensaje? Un viejito de San José fue a misa y le dijeron: ¿qué dijo el padre en la misa? Mentira, él no había ido a misa, se había ido a beber misa. Y le preguntaron los amigos: ¿qué dijo el padre? Y dijo: no, eso dijo muchas cosas. Dijo que no goce. Y la gente: ¿pero qué fue lo que dijo? No, dijo que no goce. Bueno, hasta ahí llegó la enseñanza. Y nosotros en el cristianismo también, ¿qué dijo el pastor? Pues dijo, pero yo en verdad no me queda nada. Hermano, debemos conocer la voluntad de Dios. Somos insensatos cuando estamos escuchando la palabra de Dios y estamos pegados de un teléfono. Somos insensatos cuando en la iglesia hay un estudio bíblico y yo no tengo nada que hacer y no voy. Somos insensatos cuando hay un culto de oración y no voy. Somos insensatos cuando hay vigilia y no voy. Somos insensatos cuando por alguna razón que no sea de fuerza mayor dejo de congregarme. Yo lo he vivido, a mí no me echan cuentos. Yo sé lo que es pararse un domingo en la mañana y decir: no quiero ir, pero yo tengo que ser entendido de que vivimos tiempos, y más cuando llevamos gente que nos sigue. Imagínense que yo un domingo en la mañana me pare aquí o que no venga, y el pastor y que no tenía ganas, que quedó en la casa descansando hoy, y las ovejas pidiendo la comida, pidiendo el alimento. No puedo ser insensato, no puedo ser afrón, no puedo tener carencia. ¿También sabe qué significa insensato? Ignorante. Y esto no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. Hermano, yo no lo digo porque le estoy tirando a alguien en particular. No, hermano, esto lo dio el Espíritu Santo para todos. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo, hermano.
Hermano, Dios nos ha dado su palabra para que puedas caminar en medio de esta generación perversa. ¿Cómo tú puedes ser sabio? Con la palabra de Dios todos los días, antes de revisar las redes, antes de revisar el WhatsApp, revisa el mensaje de Dios. Antes de revisar las noticias, revisa el mensaje de Dios. El versículo que te llega, pon una alarma. Ahorita, hermano, hay tanta tecnología que te llega un versículo que tú lo escuchas. Hermano, es la manera de nosotros salir de la ignorancia. Si no es por la palabra del Señor. La Biblia es la revelación de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestro deber es no ser insensatos, no ser ignorantes de la palabra de Dios. Debemos procurar con diligencia conocerla, entenderla, para poder practicarla. ¿Aló? Debemos procurar con diligencia, con exactitud, con precisión, conocerla, entenderla para poder practicarla. ¿Por qué yo no practico la palabra? Porque nunca la entendí, nunca la conocí. Papá dice, hoy día que conoce de Cristo, ¿cuántos errores nos hubiésemos nosotros librado de cometer si hubiésemos tenido la palabra de Dios? Personas que se han separado y me han dicho, pastor, si yo hubiese entendido la palabra de Dios para practicarla, yo no me hubiese divorciado. Porque yo pensaba que el problema era la persona y no yo. Yo pensaba que el problema era externo y no interno. El problema es interno, porque yo no he sido cambiado por la palabra de Dios. Y luego me dicen, yo me casé una segunda vez, y me casé una tercera vez, y me casé una cuarta vez, y es la misma cosa. Yo le digo, el problema está en ti. Sí, cómo no, el cónyuge tiene mucho que ver, pero el problema está en mí. Yo debo procurar, para ser sabio, entender, conocer la palabra de Dios para entenderla y practicarla. Hermano, ella es la verdad. En una generación que no tiene verdades, ella es la verdad absoluta. ¿Cuántos dicen amén? Ella es la verdad. Y ella nos revela la voluntad del Señor. ¿Usted quiere conocer la voluntad del Señor? Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Ella le dice a usted cómo debe ser como padre, cómo debe ser como esposo, como hijo, entre otros. La palabra, hermano, voluntad, en el versículo 17. Lea conmigo el versículo 17 otra vez. La palabra voluntad dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad. Esa palabra voluntad significa deseo. Deseo. Debemos vivir bajo los deseos de Dios. Cuando ahí dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad. Cambia voluntad por deseo. Cuál sea el deseo del Señor. ¿Cuál es el deseo del Señor? Para usted, para su vida. Debemos vivir bajo ese deseo y no bajo nuestros deseos. ¿Aló? Porque nuestros deseos están minados de mundo, de contaminación, de una generación maligna, de una generación perversa, enferma. Nuestras cabezas están llenas de cucarachas. Nuestros cuerpos están hinchados de tanto mundo. Hermano, el sistema de este mundo es como la harina. Hincha, inflama, enferma el gluten. Pero ¿cómo es de bueno una arepa de harina de trigo con un café con leche con azúcar? ¿Cómo es de bueno, hermano? Uy, unas paledonias con un lote de queso encima. Pero Juan, eso te inflama. Sí, pero qué rico. Hermano, así estamos nosotros con el mundo. Cuando hablo de mundo, hablo de un sistema que Satanás ha preparado para engatusarte y atraerte y tenerte aquí con el gustico del azúcar. Aquí, ¿a quién no le gusta un cafecito dulcito? Bueno, a mí ya no me gusta. De verdad, a mí ya no me gusta. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos entender, debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tu voluntad y la mía tiene que estar sujeta a la voluntad de Cristo. Debemos seguir detrás de los pensamientos de Dios, caminando en cada paso que Él nos ha marcado en su palabra, para que nosotros pisemos arriba de ellos. Hermano, no conocemos la palabra, no sabemos cómo andar. No conocemos la palabra,
somos insensatos. Y le voy a decir algo. Hermano, yo no considero que yo sea un gran conocedor de las Escrituras. Aquí hay hermanos que conocen mucho más de las Escrituras que yo. Y yo lo reconozco y me quito el sombrero delante de ellos. Empezando por mi esposa. Yo me quito el sombrero en el conocimiento de las Escrituras que esta muchacha tiene. Dígame, por la muchacha. Que yo. ¿Pero qué he hecho yo? Si yo no conozco mucho, entonces yo me rodeo del que sí sabe, del que sí conoce. Si yo no soy muy bueno en un estudio bíblico, yo busco a Alberto. Alberto, dale, los jueves. Es un muchacho que tiene conocimiento, diga gracias por los muchachos, por el conocimiento que tiene de la palabra del Señor. Entonces, usted dice, pastor, yo en verdad no entiendo mucho la palabra, ni la conozco mucho, pégese al lado de alguien. Sí, entonces hermano, porque ella es la revelación de Cristo, ella revela la voluntad, ella revela el deseo de Dios para su vida. Y concluyo así: ¿cómo debemos vivir en medio de una generación perversa como la que vivimos? Ay, hermanos, debemos vivir reconociendo que los tiempos son malos. ¿Los tiempos son malos, sí o no? Pareciera que uno ya ni amigos tiene. ¿No le ha pasado? Que usted dice, yo como que no puedo confiar ya en nadie. Y usted vive al golpe y al cuido. Eso se llama entender que los tiempos son malos. En estos días estaba en un taller y siguen con sus chistes y sus cosas y groserías y hablando de mujeres y no sé qué más. Y yo dije, no más. Me la cago. Y les dije, si ustedes no se arrepienten de cada una de esas cosas, van a ir a parar al infierno. Es lo que la Biblia dice. No, pero que yo no sé cómo darán nuestras cuentas. ¿Será que ya hemos abonado algo a las cuentas? Porque lo tomaron por el lado jocoso y le dije, las cuentas de ustedes son impagables. ¿Cómo así? Le dije, las cuentas de cada uno de nosotros, los seres humanos, son impagables. No piensen que porque ayudan a su mamá, eso le va a ayudar en las cuentas para ir al cielo. No. Las cuentas las paga Cristo, y si ustedes no están con Cristo, las cuentas siguen sin pagar. Amén. Cristo es el que paga las cuentas. Así que nosotros, hermanos, en primer lugar, para vivir en medio de esta generación, estamos hablando de la mayordomía del tiempo, debemos entender que los tiempos son malos. Que el mundo no solo ha rechazado la verdad del Evangelio de Jesucristo, sino toda la verdad de Dios en áreas de la vida. Debemos aprovechar, hermano, cada oportunidad para hacer el bien, enseñar la verdad de Dios y vivir como sabios. Es decir, vivir imitando a Dios como hijos amados. ¿Usted quiere ser sabio? Imite a Dios. ¿Y dónde conoce usted a Dios? En su palabra, en la Biblia. No procurando hacer nuestra voluntad, ni los deseos de nuestra carne, sino los deseos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leo los 3 versículos y oramos. Mirad pues con diligencia, con precisión, cómo andéis, no como personas ignorantes, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, es decir, compren el tiempo, rediman el tiempo, porque los días están pichos, están contaminados. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis ignorantes, sino entendidos de cuál es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que usted lo conozca en su palabra. Él nos dejó este manual para que lo conozcamos. ¿Se pone usted de pie? Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Hemos, Señor, venido delante de tu presencia porque reconocemos, Señor, que no hemos comprendido que los días son malos. No hemos comprendido que debemos andar como sabios y tampoco, Señor, conocemos cuál es tu deseo y cuál es tu voluntad. Algunos piensan que el deseo de Dios es que haga plata. Otros piensan que el deseo de Dios es tener un cuerpo bonito. Otros piensan que el deseo de Dios es tener 1 millón de seguidores en TikTok o en las redes. Otros piensan que el deseo de Dios es X o es Y.
El deseo de Dios, el deseo tuyo es que te conozcamos, que conozcamos al Cristo revelado. Y en esta hora, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo toque los corazones de los que estamos aquí. Y a usted, mi amigo, mi amiga que está en este lugar, que ha venido hoy por diferentes razones, siga orando, mi hermano. Quiero decirle que usted ha venido a este lugar porque Cristo así lo quiso. Porque el Espíritu Santo lo empujó. Y a usted quiero invitarlo a que le diga estas palabras al Señor. Dígale: Señor, yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón porque no he conocido cuál es tu voluntad. Te pido perdón porque he caminado como ignorante, como insensato. Te pido perdón porque no me he dado cuenta de que los tiempos son malos y me han dañado y me he alejado de ti. Dígale: hoy vengo a ti con el corazón abierto, Señor. Recíbeme, perdóname, límpiame, dame un nuevo corazón. Dígale así conmigo: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dame un nuevo corazón. Ayúdame a seguirte con fidelidad, a no avergonzarme de ti. Te lo pido de todo corazón, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.